Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Allá los hermanos que están en la transmisión, sean todos bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente juntos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos dirija en este momento. Señor, en esta noche ya, Padre, le damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado vida, Señor, y que esa vida, Señor, que nos ha dado sea para conocerle. Realmente sea para que cumplamos, Señor, su propósito. Y solamente, Señor, a través de su palabra es que nosotros vamos a conocer cuál es ese propósito, cuál es esa voluntad que tiene para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre, rogamos, Señor, que sea usted quien nos esté enseñando, que sea su palabra quien tenga, Señor, el gobierno de nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos en este momento, abriendo, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra y que realmente, Señor, podamos ser hacedores de esa palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, le necesitamos. Sin usted nada somos. Abra nuestro entendimiento, nuestros oídos para escuchar su voz. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando el libro de Job y en lo personal para mí no ha sido un libro tan fácil. Aunque no es la primera vez que lo meditamos, han sido ya varias veces. Podría ser fácil, pero también difícil, ¿verdad? Quiero comenzar contando acerca de... Yo recuerdo que el Ministerio de Meditación Bíblica, hermanos, llegó aquí más o menos en el 2003. En el 2004, yo creo que yo comencé a meditar la palabra de Dios y algunos tal vez no entendemos qué es todavía la meditación bíblica y tal vez de una manera rápida es que nosotros, como hacemos ahora, estamos meditando en el libro de Job. ¿Y qué hacemos? Primeramente conocemos a ese Dios, ¿sí? Meditamos la palabra o meditamos un pasaje, puede ser un capítulo, puede ser menos de un capítulo. ¿Y qué hacemos? Lo rumiamos, dicen algunos, ¿sí? O sea, lo meditamos una y otra vez. Buscamos quién es Dios y después también qué nos enseña ese pasaje, ¿para qué? Para ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, aproximadamente llevo 17 años haciendo esto todos los días, ¿sí? ¿Por qué les comento esto, hermano? Porque Dios está tratando con un hombre que le conocía, con un hombre que tenía una relación con él, ¿sí? No es alguien que no tenía conocimiento de Dios, sino aún era un hombre que ponía en práctica la palabra, porque era un hombre recto, justo y era santo, voy a decirlo así, que es apartado del mal. Entonces, yo recuerdo, hermanos, que también cuando empezó la pandemia, a veces cuando uno va meditando la palabra y lleva mucho tiempo, podemos caer en algo, hermanos. ¿En qué? En que a lo mejor yo ya llevo mucho tiempo y he empezado o se quitaron varias cosas de mi vida, que cuando a lo mejor yo escucho una predicación puedo decir, eso ya lo estoy haciendo, eso ya lo estoy haciendo, sí, eso sí ya lo estoy haciendo. Y nos estancamos ahí. Pero cuando vino esta pandemia y vimos o escuchábamos que mucha gente moría, yo recuerdo que en ese tiempo estábamos meditando el libro de Génesis. Y yo vi la muerte de Abraham, nos muestra ese libro,
la muerte de Isaac, de Jacob, de José, y pude ver la fe de ellos. Pude ver cómo ellos murieron confiando en ese Dios, en la promesa que Dios tenía. Pero yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a tener esa fe. Porque yo creo que en esta pandemia todos como que hubo algo que nos movió, que en cualquier momento podíamos morir, ¿cierto? Sí, a cualquiera nos pudo haber tocado. Y yo le empecé a decir al Señor esto: yo quiero, aún en mi muerte, glorificarte. Entonces comencé a disciplinarme más, no solamente a tomar el tiempo de meditación, sino a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Porque no solo es meditar, hermanos, es estudiar y es leer. Entonces, yo pude ver realmente cómo varias cosas que se me hacían difíciles de quitar, se fueron quitando. Yo pude ver realmente cómo Dios estaba dando ese crecimiento en áreas de mi vida. Pero también le puedo decir que juntamente, hermanos, con el crecimiento vino la prueba. ¿Sí? No viene solo. Esto sería algo normal, ¿verdad? Si uno crece, tiene que venir prueba. Y tal vez se lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, hermanos. Cuando vamos en una escuela, no nos quedamos en primero siempre, ¿verdad? En primero de primaria, sino vamos avanzando, pero tenemos que hacer, ¿qué, hermanos? Para pasar el año. Examen, ¿verdad? Sí, un examen, una prueba. Pero esto es algo normal, ¿verdad que sí? O usted dice, cuando va a escribir a su niño a esa escuela, dice, no lo voy a escribir ahí porque ahí hacen examen cada vez que van a pasar de año. ¿Usted dice así? No, porque en todas las escuelas hacen un examen para pasar de grado. Entonces, es lo mismo con la vida del cristiano, hermanos. Yo creo que ahí podemos ver cuando Pedro decía: amados, no os sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. O sea, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque es algo natural que viene con la vida del cristiano. Entonces, debemos pensar, hermanos, si nosotros cuando viene la prueba, lo vemos de una manera natural, si lo aceptamos de una manera normal, o realmente tenemos un pensamiento como los amigos de Job. ¿Qué pensamiento tenían ellos acerca de la retribución? ¿Qué es retribución, hermanos? Puede ser pago o recompensa. ¿Qué pensaban estos hombres? ¿Que Dios recompensaba las acciones buenas o malas? Dice aquí, y la recompensa o el castigo es de acuerdo al pecado que uno haya hecho. Sí, o sea, hay una medida. ¿Qué es la retribución? Que piensan que Dios castiga o recompensa de acuerdo a lo que usted haya hecho. Si usted hizo un pecado pequeño, entonces, bueno, su castigo no es tan grave. Pero si usted ha hecho buenas acciones, su recompensa es grande. Y esa recompensa ellos lo ven aquí, en las cosas materiales. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos si no tenemos esa mentalidad. Vamos a ver capítulo 4 para confirmar esto. Si ellos pensaban de esta manera, hermanos, lo que Job estaba pasando
fue algo, puedo decir así, un castigo muy grande, ¿no? O sea, entonces ellos pensarían que Job cometió un pecado muy grande. Voy a leer solamente capítulo 4, está hablando su amigo Elifaz. Solo voy a nombrar a dos, Elifaz y Bildad, que fue el que vimos el día de hoy, ¿sí? Dice en el verso 7, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Está diciendo, a ver, detente a pensar, ¿mueren los inocentes? Después dice, ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? O sea, ¿cuándo? Y dice el 8, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, el que hará iniquidad y el que siembra injuria, eso van a cosechar, eso van a recoger. Entonces, lo que Job está pasando es por causa de ¿qué? Ellos pensarían de su pecado, ¿sí? De su pecado. Pero enseguida le aconseja en el versículo 5:8, él mismo sigue hablando, 5:8 él le aconseja, ciertamente yo buscaría a Dios y entendería a él y encomendaría a él mi causa. ¿Sí? Le está aconsejando, bueno, busca a Dios. ¿Sí? ¿Has pecado? Entonces busca a Dios. Y mire lo que piensan ellos. ¿Cómo será su recompensa? Dice el 25, asimismo echarás de ver que de tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez y a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. O sea, así vendrá tu recompensa. Estos hombres pensaban de esta manera. Capítulo 8. Vamos a ver a este hombre, Bildad. Dice así el versículo 2, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Está diciendo, ¿acaso Dios es injusto? No, dice, si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares, aquí mismo le vuelve a invitar que busque a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. O sea, Dios te hará caso y harás prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea, está hablando de una recompensa. O sea, estos hombres en realidad se dejaban guiar por lo que ven. Si esta persona vive bien, tiene cosas materiales, entonces quiere decir que Dios lo ha bendecido grandemente. Está bien con Dios esta persona. Pero si está en sufrimiento, si está en pecado, ¿qué pasa? Esta persona está mal delante de Dios. Hermanos, ¿no muchas veces también nosotros pensamos así? Ese pensamiento está tan arraigado en uno, hermanos, en verdad ahorita vamos a ver. Y para quitarlo, hermanos, es un proceso. A veces juzgamos de acuerdo a lo que vemos. Pero la Biblia nos está enseñando que no es así. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús, los discípulos pensaban de esta misma manera. ¿Se acuerdan ese ciego que fue ciego de nacimiento? Que llegaron sus discípulos y le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿por qué nació ciego? ¿Y qué dijo Jesús? Pues ni este ni sus padres.
es para que se manifieste la gloria de Dios. Por eso les digo, ese pensamiento puede estar en nosotros también. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque aún Job tenía este pensamiento. Vamos al capítulo 29, hermanos. Capítulo 29, voy a leer desde el versículo 12 hasta el 20. Mire lo que dice. Es algo que nos dice, mire, veamos el título del 29, dice: Job recuerda su felicidad anterior. Hasta está recordando él lo que él hacía. Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo alegraba. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Voy a hacer aquí una pausa, hermanos. O sea, está diciendo que Job hacía ¿qué? El bien. ¿Sí? Era, ¿qué nos dice? Ojos al ciego, era pies al cojo, ayudaba a la viuda, ayudaba al menesteroso. ¿Qué dice? Me vestía de justicia y ella me cubría, o sea, era justo. Dice, era un manto y diadema, mi rectitud. O sea, era un hombre bueno, ¿verdad? Que ponía en práctica, podríamos decir, el carácter de Dios. Ahora, mire lo que él pensaba por llevar este estilo de vida. Decía yo, en mi nido moriré. ¿Qué está diciendo Job? Dice otra versión: yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia. Después dice, y como arena multiplicaré mis días. O sea, voy a vivir mucho tiempo, ¿sí? Dice, y mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Dice otra versión, como árbol era yo junto a corrientes de las aguas. ¿Qué le hace falta a un árbol cuando está junto a unas corrientes, hermano? ¿Qué le hace falta? Nada. En realidad, nada. Eso le alimenta. Y dice después, en el 20, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. O sea, Job pensaba que porque él vivía una vida correcta delante de Dios, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir en su casa, rodeado de su familia. Iba a durar muchos años felices, que no le iba a hacer falta nada, era como un árbol que estaba junto al agua. Capítulo 30, 26. Dice, cuando esperaba yo el bien, vino entonces el mal. Cuando esperaba luz, vino oscuridad. O sea, él esperaba el bien, él esperaba la luz. ¿Por qué? Por la forma de vida que él llevaba. Por eso les digo, hermanos, que esto, aún en un creyente, este pensamiento puede estar. Sí, claro que sí. Sé que en el capítulo 1 y 2 vimos a un Job que soportó muy bien las pruebas, que vimos realmente a un hombre como intachable, pero la Biblia nunca esconde los defectos de los personajes.
Ahora Job también su pensamiento es de esta manera. Pero ¿cuál es la diferencia con sus amigos? Que Job no estaba juzgando. Pero, hermanos, quitar este pensamiento es un proceso. No es un pensamiento que se quite de la noche a la mañana. Job era un hombre que tenía una relación con Dios. Conocía a ese Dios, era recto, era santo, y aún así, hermanos, le costaba entender cómo Dios estaba obrando con él. ¿Por qué Dios le estaba permitiendo esto? Entonces, imagínense, hermanos, una persona que no tiene comunión con Dios, qué difícil va a aceptar el trato de Dios. Por eso, el anhelo, yo creo que de los que nos paramos aquí enfrente es que cada miembro de la iglesia establezca una relación con Dios, una relación personal con Dios, que conozca a ese Dios. Ese es el interés de cada uno de los que nos paramos a predicar. Porque, hermanos, si aún teniendo esa comunión es difícil a veces entender cómo Dios obra, imagínense cuando no. Voy a avanzar. Para Job, hermanos, era difícil aceptar la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 6, 2 y 3. Mire lo que él hace. Dice así, el 2 y 3. Dice, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento. O sea, dice, si ustedes pesan mi queja y mi tormento, dice, y se alzasen igual en balanza, dice, porque pesaría ahora más que la arena del mar. O sea, está diciendo que su queja y su tormento, si los pesaran en una balanza, pesarían más que la arena del mar. Y enseguida dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, por eso voy a hablar impulsivamente. Es algo que vamos a ver de Job. Capítulo 7, 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Mire qué difícil era para Job poder entender cómo Dios obra. Dice capítulo 10, versículo 1. ¿Está mi alma hastiada de mi vida? Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y dice el 2, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Uno más, 23, capítulo 23, versículo 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y el capítulo 24, hermanos, solo el título quiero que vea, dice, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. O sea, Job está viendo maldad en otros hombres y en otras palabras dice, Señor, ¿por qué no les das a ellos su merecido? O sea, tiene el mismo pensamiento. Pero tal vez, hermanos, cuando meditamos el capítulo 1 y 2, tal vez vimos a un Job inalcanzable, ¿no?
Y decíamos, wow, Job. Pero cuando vemos del capítulo 4, hermanos, esto se va a repetir una y otra vez. Del capítulo 4 hasta el capítulo 27 va a hablar de la retribución. ¿Qué es esto? Los amigos lo acusan. Tú estás pasando esto por tu pecado. Job dice, yo no he pecado. Ellos dicen, tú has pecado. Job dice, yo no he pecado. Se va a tratar de lo mismo, hermanos. ¿Qué hace Job? No refrena su lengua. ¿Y qué hace? Ve a los demás cómo están actuando y ve que Dios a ellos no les paga. Hermanos, a este Job sí nos parecemos, ¿verdad? A este Job sí. Tal vez puedo decir, hermanos, tal vez no me gusta hablar. Cuando yo me paro aquí, mucho de mí, pero hoy voy a compartir algo que tal vez puedo entender a Job, tal vez un poco, puedo decirlo así. Tal vez si estuviéramos en una escuela, yo estaría en el kinder, en la escuela del sufrimiento, que es una escuela que todos pasamos, hermanos. Y yo estaría en el kinder y tal vez Job ya está en el doctorado. Pero quiero hablar acerca de cómo Dios tal vez también ha obrado o cómo ha tratado. En el 2007, hermanos, puedo recordar que tuve problemas con mi sistema digestivo y eso empezó a aumentar. Dios, después del embarazo, trajo algo que Dios lo permitió durante 10 años. Dios usó esa debilidad, ¿para qué? Para formar tal vez un carácter por 10 años. Pero como eso era pérdida de sangre, me vino una anemia, hermanos. Tal vez una anemia no muy fácil, fue un tratamiento largo también, de la misma manera. Después de esto me venían muchas infecciones, tras infecciones que iba a tratamiento cada 2 meses. Y hasta que hicieron estudios y era un problema del riñón. Salió que una arteria del riñón está mal formada. Y como desde 2007 tengo problemas de la digestión o del sistema digestivo, pues sigue aumentando eso. Aún sigo viendo al médico. Ahora salí que tengo tal vez un intestino más grande de lo normal y eso le cuesta a mi intestino digerir la comida. Y han sido procesos largos, hermanos. Que cuando yo estudiaba este libro, escuchaba el libro, yo escuchaba a Job y yo decía, Señor, qué mal me he escuchado cuando yo digo estas cosas. Porque tal vez todo lo que Job ha dicho, yo lo he dicho. Tal vez lo primero que yo decía era, Señor, si otros que no te buscan viven bien, ¿por qué a mí? Me costaba trabajo, hermanos, aceptar lo que Dios estaba tratando conmigo. A veces venía enojo, tal vez como Job, hablaba cosas que no debía hablar, o decirle a Dios realmente lo que uno siente. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Pero también, otras veces también le he dicho a Dios, realmente si estoy en pecado, líbrame. Házmelo saber, así como Job. Pero a veces Dios no responde. Algunas veces puede responder y puede hacernos saber en qué estamos mal, pero otras veces no. Y algo que le dolía a Job, yo creo que era eso,
que Dios no hablara. Porque créame, hermano, que cuando Dios habla y aún Dios nos regaña o nos hace ver que estamos cometiendo alguna falta, da tristeza, pero da gozo de que Dios está haciendo ver, está teniendo cuidado de uno. Algo que sí puedo decir, hermanos, es que el sufrimiento me ha llevado a conocer más a Dios. El sufrimiento, hermanos, o la enfermedad realmente acerca al hombre a Dios. Nosotros podríamos decir que la salud es una bendición, ¿verdad que sí? Sí, hermanos. Pero créame que para Dios la enfermedad le es más útil, o los problemas. ¿Por qué? Porque pueden hacer que una persona que no le conozca le llegue a conocer a través de un problema. Porque puede ser que una persona que tal vez puede tener un pensamiento equivocado o se puede salir del camino de Dios, lo enderece. Ahí está Pablo. ¿Qué le dijo? Para que no pienses o te enorgullezcas de lo que vas a hacer, vas a tener un aguijón en la carne. Eso te va a ayudar ¿a qué? A que no te salgas del camino. Y también, hermanos, el sufrimiento ayuda a llorar con los que lloran. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es esto, hermanos? Que muchas veces cuando uno está pasando el mismo sufrimiento, nos une con la otra persona. Pero hay algo que Job hizo, hermanos. Vamos al capítulo 40. Bueno, vamos primero al 38. No iba a leer este capítulo, nada más el inicio, pero bueno, creo que tengo tiempo, voy a ir terminando. Dice 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Está diciendo Dios a Job. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo se está presentando Dios con Job? Como el rey de toda la tierra, como el soberano, hermanos, como el creador de todas las cosas. Así se está presentando. Capítulo 40. Dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, no responderé. O sea, Señor, ya hablé demasiado, ya no voy a hablar. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ya hablé mucho, ya dije mucho. Pero ¿qué hablaba Job? Nos va a decir el 42, cosas que ni siquiera yo entendía. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos llegar a quitar este pensamiento? ¿Cómo, hermanos? De aceptar, no de entender, porque a lo mejor no vamos a poder entender, pero de aceptar el trato de Dios con uno. ¿Cómo? ¿Qué hizo Job? Dejó que Dios le enseñara.
que Dios se mostrara como el omnipotente, como el creador de todas las cosas. Solamente cuando el hombre reconoce que Dios es el Rey y que Él es el creador de todas las cosas, que es el dueño de todas las cosas y que como dueño de todas las cosas es dueño de nuestra vida, y Él va a permitir lo que Él crea necesario. ¿Para qué? Para que el hombre sea moldeado, para que el hombre le llegue a conocer. Solamente, hermanos, cuando reconocemos que Dios es el Rey, vamos a tapar nuestra boca y vamos a decir: Señor, ya hablé demasiado, ya dije demasiadas cosas. Vamos a dejar de decir: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? Y solamente, hermanos, vamos a poder reconocer a Dios como el Rey cuando vayamos a su palabra y le conozcamos. Voy a concluir, hermanos, diciendo esto. Recordemos que los amigos de Job tenían el pensamiento de ¿qué, hermanos? De retribución. ¿De qué? Que si realmente uno vive en rectitud, se va a ver en qué, en sus bienes materiales, en que vive bien. Pero si está en pecado, lo vamos a ver en sufrimiento. Eso es algo incorrecto, hermanos. Yo aquí quiero aclarar algo. Yo no digo, hermanos, que muchas veces el hombre no pueda estar sufriendo por su pecado. Claro que sí. Y que hay castigo por el pecado, claro que sí. También la Biblia nos muestra esto. Pero estamos hablando, en el libro de Job no está enseñando esto, sino un justo está sufriendo. Entonces, hermanos, pregunto, ¿Job se merecía lo que le pasó? ¿Por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque muy fácil podemos decir no. Pero si decimos no, estamos volviendo a pensar en la retribución. O sea, él no se merecía eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía bien. Pero yo pregunto, hermano, ¿solo los justos sufren o también los injustos? También los injustos, hermanos. Solo, hermanos, los ricos no sufren. O sea, nada más sufren los pobres. Ambos sufren, hermanos. Sea rico, sea pobre, sea justo, sea injusto, sea cristiano, sea personas que no conocen a Dios, sufren, ¿no es cierto? Sí, hermanos. Y esta pandemia no lo demostró. ¿Solo murieron cristianos? No, hermanos. Realmente todos los hombres sufren. Pero muchas veces todavía podemos tener ese pensamiento de ¿por qué yo? No es justo que me pase esto. Y yo le quiero dejar con esto. Hermano, ¿era justo que un justo muriera por los injustos? No, hermano. Fue justo que Dios diera a su único hijo por gente pecadora como usted y como yo. ¿Fue justo? No, hermanos. ¿Merecíamos la salvación gente pecadora como nosotros?
No. Sin embargo, Cristo murió por nosotros para darnos salvación. A veces nos quedamos con Job. ¿Cómo sufrió Job? Pero hermanos, alguien que no tenía pecado, que era más justo que Job, que nunca pecó, ahí quedó clavado en una cruz. Por usted y por mí. No se bajó de esa cruz. No era justo, hermanos. Sin embargo, Cristo dio su propia vida. Hubo alguien más justo que Job. Alguien sin pecado que quiso morir por nosotros. Pensemos en esto, hermanos, cuando digamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No es justo. Pensemos en ese Jesús que no era justo que muriera por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche queremos, Señor, pedir perdón si muchas veces no aceptamos, Señor, su voluntad. Si muchas veces, Señor, actuamos todavía, Señor, con un pensamiento equivocado de que tal vez como cristianos no debemos sufrir, como cristianos no nos debe pasar o no debemos pasar por el sufrimiento. Señor, perdónanos. Queremos reconocerte como nuestro soberano y que tú sabes qué es lo mejor para nosotros y que tú sabes qué es necesario para nuestra vida. Permite, Señor, que cada día podamos vivir teniendo una comunión contigo para aceptar tu voluntad con gozo, con alegría, que realmente no nos sorprendamos cuando vengan las pruebas, como dice Pedro, que realmente, Señor, podamos vivir tu palabra, que realmente, Señor, pueda ser real en cada uno de nosotros, que no solamente sea de palabra, que no solamente sea porque nos dicen que es así, sino que cada uno realmente establezca esa relación contigo, para que aprenda, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.